la población de cristianos viejos empezó a formarse una idea diferente de lo que eran los cristianos nuevos, los moriscos, y su percepción sobre ellos no fue una percepción real, sino fue una percepción en función a cada sentido conforme ellos lo querían verlos, porque empezaron a tener un odio sobre esta gente que no eran iguales a ellos desde su punto de vista. Desde el punto de vista, desde el punto de olfato, desde el punto de gusto, en los textos antiguos vamos a ver qué es lo que opinaban de manera falsa para crear este síntoma que terminó con la expulsión de los moriscos. Nos encontramos en las Atarazanas de Valencia, uno de los sitios donde dio origen, donde se realizó, donde tomó forma esta expulsión. Desde aquí partieron, en el cercano puerto, los barcos que trasladaron toda esta serie de gente expulsada de la península ibérica, de los diferentes reinos, al otro lado del Mediterráneo, a África. El problema comenzó cuando se ideó una forma de integrar a los musulmanes dentro de la sociedad cristiana, a crear unos musulmanes que iban a aceptar la fe cristiana y ser reconocidos como moriscos. Esta política lo que organizó fueron conversiones masivas, donde de ser musulmán pasaron a ser moriscos, donde ser musulmán pasaron a ser cristianos nuevos, morisco, cristiano nuevo, y empezó a generar un dilema con los cristianos viejos. Vamos a ver lo que los escritores de aquella época en sus textos nos han relatado. Olfato. La impudicia de los moriscos que llegaban a bañarse hasta en invierno. Los baños causan el calor libidinoso. Los baños son fuente de lascivia. Gusto. Y no a esta mora campiña que algún demonio gobierna, donde no hay una taberna ni se descubre una viña. Lope de Vega. Sancho Panza, en el Quijote, reconoce a los moriscos de su pueblo porque iban chupando huesos de jamón para disimular su origen. Jamás criaban puercos ninguno ni permitían que los cristianos los criasen. Oído. Siempre ventilan sus asuntos a gritos y voces desmesuradas. Eran tan aficionados a su lengua que no la abandonaban ni en el potro de tormento. Tacto, permitiéndoles Mahoma el ayuntamiento carnal a rienda suelta. Todos ellos muy viciosos en el sexto mandamiento. Sobre Mahoma, el hombre más copioso en esta materia jabalina de cuantos hombres ha tenido el mundo, él mismo se jactaba y lo contaba entre sus falsas profecías que podía igualarse con 40 hombres muy aventajados en este vicio. Gustaba mucho de olores y de tratar con mujeres. Vista. El morisco actual no es descrito como un ser hermoso, sino más bien terrible. El morisco es feo por naturaleza. Los moriscos realmente no querían abandonar España. Los cristianos viejos habían inventado un morisco diferente del morisco real. Y por culpa del morisco inventado, los moriscos reales tuvieron que salir de la península.